Buenos días. Bien, voy a dedicar un breve espacio de tiempo, tampoco vamos a invertir mucho tiempo en ello porque no soy de grandes presentaciones, para presentar a mis compañeros y a mí mismo el grupo de personas que vamos a compartir esta hora con vosotros, ¿vale? A mi lado está María Ferrandiz. María es abogada, especialista en infancia, pero yo creo que la parte más importante de su currículum es que ha sido hermana de acogida, madre de acogida y ahora madre adoptiva del que fue su niño acogido. ¿Vale? Yo creo que esa es la parte a destacar de su currículum más interesante, ¿no? A continuación nos encontramos con Ricardo Casado. Ricardo Casado ha estado en muchos frentes dentro de lo que es el sistema de protección. Destacar que es trabajador social ahora mismo en un equipo base. Ha sido un fundador, ¿no? Padre fundador, podríamos decirlo así, queda muy bonito, padre fundador, ¿no? Padre fundador de ASEAF, ¿vale? La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, y en el momento actual ostenta la presidencia de Acaronar, que es una de las entidades que se dedica, junto con otras, a la difusión del acogimiento. Y por último voy a ser yo, penúltima, Irene Escalada. Irene Escalada es enfermera pediátrica, trabaja en el hospital Dr. Balmis, pero también, como parte más importante de su currículum, no es sino es que ha sido hermana de acogida de hasta 29 niños de acogida, y ahora mismo pues es acogedora. Es acogedora de 2 niños, una de ellas en condiciones de acogimiento especializado, y hecha la presentación de mis 3 compañeros, y compañeras, pues paso a presentarme a mí mismo. Yo soy Ignasi Navarro, soy profesor de la Universidad de Alicante. He sido psicólogo técnico de intervención en recursos residenciales y de acogimiento familiar. Ahora mismo estoy aquí en este cementerio de elefantes, que es la universidad. La paternidad pedía un descanso. Y soy acogedor también. Soy acogedor de una niña de casi 3 años, Lucía, que vive con nosotros desde los 4 meses. Bueno, pues dicho esto, la idea de esta mesa, donde le vamos a dar voz a las familias y a representantes de las familias, dicho esto, si me he quedado corto en la presentación, no tengáis ningún problema en ampliarla, ¿vale? Dicho esto, vamos a generar pues una especie como de mesa de debate, una especie como de dinámica, en la cual vamos a tratar algunos de los, por decirlo de alguna manera, de los trending topics, ¿no? Esos temas que están siempre en nuestras bocas, ¿no? De las familias, de los técnicos y de todos aquellos que nos dedicamos o que invertimos parte de nuestro tiempo en trabajar para el sistema de protección. Pues en esos temas típicos, frecuentes, vamos a dar voz a una parte importante de este sistema que en muchas ocasiones tiene dificultades para ser oído, que son las familias, ¿vale? El primer trending topic, permitirme el barbarismo, ¿no? Va a ser hablar sobre el ofrecimiento y la espera, ¿no? Por suerte hemos tenido a Paula, que Paula nos ha hecho una disertación brutal del sistema, con lo cual muchas de las cosas que teníamos preparadas para explicar nos las ahorramos, porque Paula la ha hecho genial, y vamos a pasar directamente al meollo de la cuestión, ¿no? El ofrecimiento y la espera, ¿no? Cuando una familia, con sus circunstancias, se encuentra en condiciones de decir, oye, me ofrezco a ser familia educadora, y cuánto tiempo pasa hasta que ese ofrecimiento se concluye con una propuesta de acogimiento, y qué consecuencias tienen esos tiempos, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor podríamos optar porque Ricardo fuese el primero que respondiese a esta pregunta, ya que, Gaia, por parte de Irene, también se dedica a ello. Pero Ricardo, yo creo que nos podrías decir un poco cómo lo veis desde Acaronar, ¿no? Este proceso, y qué circunstancias positivas y negativas puede reportar, ¿no? Luego ellas, buenas casi tardes ya.
Luego ellas complementarán mejor en primera persona desde la parte de los acogedores. Yo, como entidad que estamos trabajando en el fomento del acogimiento y que estamos cerca, y hemos estado muy cerca de muchas personas que acogen, la primera constatación que nosotros hacemos desde la parte de fomento es algo que se está diciendo aquí, es decir, todavía existe mucho desconocimiento del acogimiento fuera de nuestro espacio. El acogimiento familiar ha ganado muchísima presencia, o todos estamos muy convencidos dentro de nuestros entornos profesionales y de participación social de que el acogimiento hay que ponerlo en valor, y así se está haciendo. Pero cuando nosotros atendemos, está aquí la compañera trabajadora social que atiende en esta oficina del acogimiento, te das cuenta de que hay muchísimo desconocimiento. Y en este sentido, la aportación que estamos intentando, supongo que igual que Gaia y que muchas entidades que trabajan en esta primera línea, es intentar, como las abejas, polinizar, es decir, que no se nos pierda la gente que muestra interés a pesar de lo desconectada de la realidad del sistema de protección que viene, intentar cuidar para que este proceso de que acaben siendo personas incorporadas realmente válidas para el sistema de protección, pues no decaiga, no se sientan frustradas, el choque con la realidad pues no sea tan brutal, que se nos pierdan, y además esto desensibilice. Muy bien, yo creo que ha quedado claro vuestra visión. Irene, ¿nos podrías comentar algo al respecto? Bueno, en primer lugar, darle las gracias al síndic y a los organizadores por darnos voz a las familias de acogida. ¿Vale? Creo que somos la parte, o una de las partes más importantes de lo que es el recurso del acogimiento. Y bueno, a día de hoy, el número de familias que existen, de familias de acogida, es un número irrisorio, es muy pequeño para el número de niños que se encuentran ahora mismo en situación de desamparo. Y desde Gaia, que es una entidad de fomento también, creemos que se debe a dos motivos, básicamente. El primer motivo es por lo que ha comentado Ricardo. Hay un desconocimiento por parte de la sociedad en general de lo que es el acogimiento, del recurso que existe de acoger niños durante un periodo de tiempo, sea el que sea y en las circunstancias que sean. Para eso yo creo que necesitaríamos una macrocampaña, pero no a nivel de la Comunidad Valenciana, sino una macrocampaña a nivel estatal, igual que se hacen campañas acerca del tabaco, del abandono de animales, del cáncer de mama, de lo que sea, una macrocampaña a nivel estatal que hable de lo que es el recurso, que acerque el acogimiento familiar a la sociedad. Y, en segundo lugar, esta falta de familias creemos que se debe a los tiempos, a la espera, al tiempo que se tarda desde que, primero, lo que cuesta contactar, que la sociedad contacte con él y que conozca el recurso. Y una vez conoce el recurso, el tiempo que se tarda desde que una persona que está interesada hace su ofrecimiento para ser familia educadora hasta que le es llamado y inicia, digamos, todo el proceso del acogimiento. Además de que actualmente se necesitan, te piden, digamos, muchos documentos, el certificado de delitos sexuales, el certificado de penales, que si bien es cierto que la Administración, y Gaia puso sus recursos a disposición de los interesados, puede ayudarles a obtener este tipo de documentos, a las familias les asusta de inicio el proceso que tienen que iniciar para poder ser familias de acogida. Pero bueno, si nos centramos en el tiempo de espera, ¿cuánto creéis que se tarda desde que tú haces tu ofrecimiento con toda tu buena fe, quieres ayudar a estos niños y quieres ayudar a la sociedad en general, ofreciéndote como familia de acogida? Hay veces que se tardan meses o incluso años en que te llamen. Es verdad que desde Consellería nos dicen que priorizan unos ofrecimientos u otros en función de las necesidades del momento, en función de los niños que estén en ese momento en situación de desamparo, qué tipo de recursos necesitan. Ahora mismo creemos que lo que más falta hace son familias de atención inmediata y familias de acogimientos temporales. Pero ¿qué pasa con las familias que hacen otro tipo de ofrecimientos? ¿Cuánto tiempo tardan en llamarlas? ¿Y qué pasa durante todo ese tiempo? Esas familias se pierden, desisten, no tienen ganas de seguir con el proceso. Han cambiado sus circunstancias personales, laborales, o simplemente la motivación o la ilusión que tenían ha desaparecido por falta de dejadez, porque nadie las llama, nadie las cuida durante todo ese proceso. Y una tercera cosa, y para acabar este punto, después de que te llamen, tú haces tu ofrecimiento, el sistema te llama y inicias los cursos, la formación. Esa formación es una formación muy completa, es una formación técnica que la da
está impartida por parte de Consellería. Pero ¿y la parte práctica? ¿Y la parte del día a día, la parte emocional? ¿Por qué no se cuenta con nosotros en esos cursos? Nadie mejor que nosotros va a hablar de las necesidades de los niños, de los sentimientos. Nadie mejor que nosotros sabe hablar de despedidas, de duelos. Y no se cuenta con nosotros en estos cursos. Creemos que es una parte importante para que las familias que vayan a ser futuras familias de acogida sepan realmente lo que es el acogimiento. En definitiva, lo que creemos que hay que hacer es agilizar el proceso. No podemos permitir que por la burocratización del sistema se pierdan este tipo de familias, porque si ya son pocos las personas que se interesan por el recurso, si encima los perdemos por el camino, acabará desapareciendo el recurso. María, tú como representante de FADES, ¿qué opinión tenéis al respecto? Bueno, yo primero vuelvo a dar las gracias al síndic porque yo creo que traer a las familias, aparte de dar voz a las familias, has dicho que somos las menos escuchadas, pero realmente los menos escuchados son los niños, y una forma de dar voz a los niños es a través de las familias, porque somos los que más les conocemos, los que estamos en contacto con ellos, y creo que estos son sitios y espacios donde es importante que se vea la voz de los niños a través de las familias. Este tema ya lo tocaré un poquito más adelante en profundidad. Creemos, ¿no?, que parte del problema es la revalorización que se está haciendo de las familias. Es decir, tenemos familias acogedoras que llevan muchos años y ahora cada 3 años se les tiene que volver a valorar. Esto estaría fenomenal en un hipotético caso donde hubiera muchísimos recursos, muchísima gente para hacer estas valoraciones, pero nos encontramos con una falta de recursos que además la Administración reconoce, o sea, no niega esta falta de recursos, que se están invirtiendo en valorar a familias que de alguna manera se las valora prácticamente mensualmente con los técnicos de seguimiento. Entonces, si hubiera un poco más de coordinación en el sistema y de entender que con la valoración que se hace por parte de los técnicos de seguimiento, que si vieran que algo no está claro, podrían dar la voz de alarma y decir, oye, mira, esta familia habría que valorarla un poco más intensamente porque hemos visto una señal de alarma en algo, pues entiendo que ahí se hiciera una valoración más profunda. Pero en familias que funcionan, que la rueda va girando y que los niños están bien, no entendemos que se inviertan esta cantidad de recursos en estas valoraciones cuando hay familias que han hecho los cursos y, como ha dicho Irene, con toda su ilusión se han puesto aquí y, bueno, pues la valoración ya llegará, o te valoran y luego, bueno, pues es que no te valoran, es que te esperas a que te valoren y cuando te valoran a lo mejor pues tus circunstancias han cambiado, ya no estás en el momento y al final esa gente tampoco da una buena imagen del acogimiento. Y al final el acogimiento está muy bien las campañas, está muy bien el dar voz, pero realmente creo yo, y creemos, ¿no?, la gente con la que yo me relaciono, que la forma más directa de vender el acogimiento es en el tú a tú. O sea, es en el que tú le cuentes o sea, las posibilidades más grandes de que alguien se haga acogedor es de que tú se lo cuentes a un amigo, a un familiar que vive el acogimiento contigo, que se lo cuentes a un tercero, que un tercero lo vea por la tele. Al final es como mucho más impersonal. Si tu entorno ve que el acogimiento es una cosa que está bien tratada, que las familias están cuidadas, que todo va bien, tienes más posibilidades de que esa gente se acerque al recurso que si la imagen que se da desde cerca no es la correcta. Entonces, esta visión que ahora mismo no es la mejor que se está dando del acogimiento, junto con esta tardanza en todos los sistemas, pues no están favoreciendo en nada el acogimiento y las víctimas últimas son los niños que están institucionalizados, como han dicho desde el inicio. Bueno, por recoger vuestro mensaje, ¿no?, y recapitular, entiendo que el tiempo que a veces se emplea para estas valoraciones, al ser en muchas ocasiones extenso, puede suponer un problema de una pérdida, ¿no?, una especie como de pérdida de muerte experimental, que decimos los investigadores, ¿no?, pérdida de sujetos en el proceso, un proceso sobre todo que se dilata en el tiempo, ¿no? Vale, bueno, pues si queréis pasamos a otra de esas preguntas frecuentes que nos hacemos desde los diferentes ámbitos de intervención en el sistema de protección, que sería, por ejemplo, el papel de la Administración en la gestión del programa de acogimiento familiar. ¿Qué papel consideréis que tiene? ¿En qué condiciones se está desarrollando ese papel? Entendemos que el papel de la Administración, bueno, la Administración lo gestiona todo y lo que no gestiona directamente lo supervisa. ¿Vale? O sea, que es la responsable 100% de todo el programa, ¿no? Ricardo, ¿qué opinión tienes al respecto? Primero, me ha gustado, creo que ha sido Jorge, una reflexión, porque cuando nosotros decimos, ahora nos pongamos a hablar de la Administración, pensamos en nuestra Administración, que es nuestra consellería, de alguna manera. Claro, para hablar del acogimiento, cuando decimos desconocimiento, no solo en la sociedad, es decir, en la universidad, en educación, en sanidad. Y
Hecha esa reflexión, yo creo que la Administración se ha hecho en estos últimos años un esfuerzo, lo ha comentado Paula también, muy importante en regular, al menos ahora las personas que acogen, los colectivos, los profesionales, hay un marco desde el cual intentar pues hacer valer los derechos de la infancia, tal. Pero nosotros creemos que la Administración tiene que ser alguien que dé un salto, un paso más allá de ser una facilitadora del acogimiento. Es decir, tiene que ir más allá de facilitar pues, el interés de unas personas que son colaboradoras, las necesidades de unos niños que están en centros residenciales, en gestionar esto de los registros de ofrecimientos, un poco ordenar. No se trata de ser facilitadora, sino que tendría que liderar y dar un paso más allá, porque estamos hablando, como se señalaba al principio de esta mañana, de que es un derecho de la infancia, que no se trata de gestionar unas voluntades, unos movimientos ciudadanos o una cosa que queda muy bien, es que tenemos que garantizar esto como Administración y como comunidad. Y entonces, creo que hay que dar un paso más allá de ser un mero facilitador o gestionador y saltar la propia Administración propia a las otras administraciones. Muy bien, perfecto. Irene, ¿vosotras qué opináis? Bueno, yo creo que para hablar del papel de la Administración en la gestión del programa, debería ser la Administración la que hablara sobre esto, ¿no? Alguna de las compañeras que están trabajando desde la torre, que llamamos nosotros, desde Consellería, nos contará un poco las futuras jornadas, si es posible, cómo lo viven ellas, cómo lo sienten ellas, ¿no? Cuál es su trabajo y su forma de trabajar. Yo os quiero hablar un poquito de cómo lo vemos las familias, de cómo vemos las familias que la Administración trata al recurso y nos trata a nosotras. En primer lugar, creo que por parte de la Administración sentimos que hay una falta de personal, de número de personas que trabajen importante. Falta de personal me refiero al equipo de valoración. El equipo de valoración tiene asignadas muchísimas tareas, desde dar la charla informativa desde el principio, seleccionar las personas que van a los cursos, impartir los cursos, dar la idoneidad, proponer a familias que son idóneas. Tienen muchas tareas asignadas que por mucho que quieran, creo que no pueden llegar a todo. Y por otra parte, hablaros de cómo nos sentimos las familias. Las familias muchas veces sentimos que la Administración es una especie de actor ciego, ¿no?, del sistema. Sentimos que a pesar de que, como ellos nos dicen y nos argumentan muchas veces, sus decisiones están tomadas en base a una legislación, en base a un decreto, una ley, sentimos que son decisiones mecánicas, que son decisiones administrativas, que no se tienen en cuenta que esas decisiones son decisiones que afectan de manera global a la vida de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desamparo. Un ejemplo de esto es lo que está sucediendo ahora. En algunos casos hay familias de atención inmediata que tienen durante 6 meses a un menor en sus casas. Pasan los 6 meses, se acaba el recurso y les llega un trámite de audiencia o no, en el que les dice que tienen que ese niño, el que han estado cuidando y queriendo durante 6 meses, tiene que reingresar en un centro, un hogar provincial, un centro residencial, lo que sea. Hay familias que no saben que pueden hacer alegaciones, no saben o no quieren o temen hacer alegaciones por las consecuencias que esto pueda tener. Pero frente a esto, las familias nos vemos en una disyuntiva que realmente no sabemos si es mejor alegar, si no, si se nos va a escuchar, si no. Sentimos que hay una falta de comunicación o muchas veces no entendemos por qué se toman esas decisiones. Nosotros no legislamos, no nos leemos los decretos, muchas no tenemos formación, pero nos genera un clima de inestabilidad o de desconfianza que hay familias a las que les ha hecho reflexionar sobre si están en el sitio adecuado, sobre si quieren seguir acogiendo o directamente desisten y dejan los acogimientos. Muy bien, muy claro. María, ¿cuál es vuestra opinión a este respecto? Le voy a coger el guante a lo que estaba diciendo Irene, porque creo que a veces hay un desconocimiento por parte de las familias del funcionamiento del acogimiento en la Administración. Es decir, interesa de alguna manera, y que no se me malinterprete, que las familias desconozcan
cuáles son los pasos que se dan dentro de la administración en relación con los niños, porque esto les quita margen de maniobra a las familias. Entonces hay familias que tienen recursos, pero muchas no los tienen, y es lo normal. Es decir, no tienen por qué tener formación jurídica una familia, o no tienen por qué tener un conocimiento real de sus derechos porque nadie se los ha transmitido. Es más una carga de obligaciones que se te transmiten más tus obligaciones que tus derechos como familia acogedora. Y creo que esto es muy importante porque a veces hablamos con familias y digo, es que tú tienes derecho a alegar. ¿Ah, sí? No me puede pasar nada. No, es que no es que tengas derecho, es más, es que tienes obligación de proteger el interés del niño que tienes en tu casa, y eso implica que hagas alegaciones y que luches por lo que crees que es mejor para él. Entonces, este desconocimiento del funcionamiento de la administración por parte de las familias acogedoras es algo que a la administración de alguna manera le interesa, ¿no? Porque te conviertes pues, en alguien que no juega con las mismas herramientas. Esto lo recojo de lo que estaba diciendo Irene y vuelvo a lo que... bueno, hablo de otros problemas que considero que tiene la administración en su gestión del recurso, y es una descoordinación entre todos los elementos, ¿no? De todas las partes que forman parte, valga la redundancia, de un acogimiento, que es desde servicios sociales de base, luego el técnico de la territorial, luego tu técnico de seguimiento, la familia acogedora. No se ve esto como una cadena de eslabones en los que todos tenemos que participar, sino a veces como una lucha entre unos y otros. Pues servicios sociales dice una cosa, pues la consejería dice otra. Y luego además te llega un trámite de audiencia que encima no está argumentado y la familia pues tampoco sabe muy bien por qué se toma esa decisión. Y la familia dice una cosa y tampoco se la tiene en cuenta. Entonces, en vez de convertirse en una cadena en la que todos los eslabones están unidos, es una cadena en la que cada eslabón va por un lado, y esa descoordinación genera muchos problemas al final a los niños, porque esto implica más tiempo, que se alarguen los plazos en los acogimientos, luego las rupturas cuando ha pasado más tiempo del que toca, etc, etc. Entonces, esta descoordinación creo que es importante tenerla en cuenta. Y luego, está muy bien toda la normativa y toda la legislación que se ha hecho, pero si no dotas de recursos, al final lo único que hace es complicar aún más las cosas. Está muy bien legislar a lo grande, pero si luego detrás no hay una dotación de recursos, es que no sirve de nada. Se convierte más en un problema que en una solución. Muy bien, yo creo que el mensaje ha quedado muy, muy claro, con lo cual, si queréis, podemos pasar al tercer trending topic, ¿no? Que sería el apoyo técnico durante el acogimiento, ¿no? Ese apoyo que nos brindan las entidades que se encargan de hacer los seguimientos e intervención. Y bueno, yo creo que si queréis podemos revertir un poco el orden y preguntamos primero a las compañeras que directamente son acogedoras o han sido acogedoras y tienen una experiencia personal a lo mejor distinta a la que podamos tener, por ejemplo, Ricardo y yo, ¿no? Irene, ¿te gustaría tomar la palabra en primera posición? Sí, bueno, yo miro a algunos de mis técnicos que están hoy aquí. Gracias, porque la labor de los que desarrollan los técnicos de la entidad de seguimiento es muy importante, es necesario. A nivel administrativo, todo el tema de las ayudas burocráticas, de papeleo, que muchas veces a nosotras se nos escapan, es importante y es necesario que nos ayuden. Pero yo creo que la parte más importante de estos técnicos es el acompañamiento, tanto a las familias como a los menores. Estos niños especialmente necesitan un referente estable en el que poder confiar, un referente con el que trabajar su historia de vida. Que no nos olvidemos que los niños tienen derecho a tener una historia de vida, tienen derecho a saber de dónde vienen, por qué han estado en este sitio, por qué no, siempre, digamos, acorde a su edad, a su capacidad cognitiva y a sus características individuales, pero los niños tienen derecho a conocer su historia y trabajar su historia de vida desde que nacen. Nada de ocultar ni de engañar, entonces necesitan referentes en los que poder confiar y tratar ciertos temas o contestar ciertas preguntas que las familias de acogida muchas veces no sabemos o no podemos contestar. Entonces aquí hay un problema y no es que quiera culpabilizar a nadie, pero hay un problema que existe, que hay mucha rotación de técnicos en este sentido. Yo en 5 años he tenido 5 técnicos y mi niña ha tenido 5 personas diferentes en las que confiar para hacerle ciertas preguntas. A todas les ha cogido cariño, pero a algunas tienen más confianza para hacerle preguntas que no se atreve o que no les sale preguntarle a su padre o preguntarme a mí. Entonces, no sé si existe la posibilidad o habría que revalorar la forma de trabajar, si en tándem, por ejemplo, si hay siempre que hay 2 personas y 2 referentes en los que confiar y en las que apoyarnos nosotros, para que si falta una, siempre tenga la otra y no haya tanta rotación y no haya tanto descoloque para ellos. Y luego, además, creo que existen etapas
en las que no hay que hacer solamente un seguimiento, hay que hacer intervención, no tiene que estar protocolizado. Hay etapas de la vida o de situaciones vitales de los niños en las que necesitan más apoyo, los niños y las familias, más intervención, por ejemplo, la adolescencia. En la adolescencia es la etapa en la que mayor número de ceses de acogimientos se dan. Y no solamente, y yo creo que se podía prevenir este cese de acogimientos si no solamente se interveniera con los niños y adolescentes, sino se trabajara con las familias acogedoras que los tienen. Si se trabaja con ellas, si se las apoya a la vez que se interviene con los niños, considero que el número de fracasos sería menor. Y además consideramos que durante esta etapa, esta u otras etapas, necesitamos recursos, necesitamos especialistas. Si tenemos problemas con la adolescencia, necesitamos psicólogos especialistas en adolescencia que nos apoyen a las familias y que trabajen con los niños con una formación cualificada y digamos, global, que realmente sea efectiva y nos ayude a disminuir este número de ceses y bueno, al final apoyarnos a todos y que el acogimiento salga para adelante. Muy bien. María, ¿cuál sería vuestra opinión? Yo, siguiendo lo que ha dicho Irene, voy a centrarme en el hecho de que es verdad que a veces no vale con un seguimiento, es necesaria una intervención. No todos los acogimientos son iguales, no todos los acogimientos necesitan una visita al mes o una llamada al mes, sino que hay que ver cada caso en concreto cuáles son las necesidades de ese acogimiento y centrarse en esa realidad. Y creo que es importante, y creo que no se hace del todo, hacer una escucha activa a los menores. Muchas veces caemos en el error de que a los menores hay que escucharlos cuando tienen más de 12 años, y no es verdad. Todos los menores tienen derecho a ser escuchados. Entonces, ¿cómo escuchamos a un menor de 2 años? Pues habrá que ver su entorno, su pediatra, si va a alguna atención temprana, hacer una recopilación de toda esa información, ¿no? de todas las personas que intervienen en su día a día. Un niño de 4 años se puede expresar mejor, peor, habrá que ver de qué forma, pero creo que el seguimiento técnico también pasa por hacer esta escucha activa de los menores que muchas veces no se hace. Sí que les hemos escuchado, le hemos ido y le hemos dicho que va a pasarle esto, y dices, es que eso no es escuchar, eso es transmitir una información y que el niño reaccione. Pero es que eso no es hacer una escucha real de los menores, y yo creo que es muy importante que parte del apoyo técnico pase por hacer esta escucha real a los menores, de cuáles son sus necesidades ante los cambios, si son necesarios, si no son necesarios, cuáles son las mejores opciones para ellos y qué es lo que ellos tienen que decir. Y cuando se pueden expresar a partir de los 12 años, fenomenal, porque ya tienen madurez y pueden hablar perfectamente de lo que quieren, lo que no, lo que piensan y lo que no. Cuando son más pequeños, también se les tiene que escuchar, es que también tienen derechos, que a veces parece que como son niños, pues no son sujetos de derecho, pero son sujetos de derecho desde el día en que nacen. Entonces, los técnicos de seguimiento tienen que trabajar en esa escucha activa a los menores, y parte de esa escucha activa pasa por escuchar a las familias, que son al final las que mejor conocen a los niños, los que de verdad saben cuáles son sus necesidades y su realidad, y muchas veces a las familias no se las escucha, se las ve más como, bueno, es que tú dices lo que tú quieres decir o lo que a ti te interesa, y dices, no, yo te digo lo que es mejor para ese niño, que por eso lo tengo en mi casa y le quiero defender, no tengo ningún interés particular. Y creo que eso es parte de lo que hay que mejorar en el apoyo de los técnicos en el seguimiento. Interesantísima la opinión, la verdad. Bueno, Ricardo, dinos tú cuál sería vuestra opinión desde Acaronar. Yo recogiendo esto y recordando cosas que hablamos el otro día cuando estuvimos hablando, yo creo que la fragmentación lleva a estas cosas. Y la fragmentación no solo afecta a las personas que están acogiendo. Paula, cuando estaba comentando esto de sentirse ir a visitar una familia, en este caso era conocida, pero yo me pongo en la piel de los técnicos que de repente empiezas un servicio, tienes que sustituir a otro equipo, tienes que ir a visitar. Un acogimiento es una cosa muy delicadísima, delicadísima. Y ni las personas que acogen son prestadores de servicio, ni los profesionales son prestadores de servicio al uso, que se puede improvisar y cogemos y, bueno, pues 2 años unos profesionales, luego otros. Entonces, claro, los modelos integrados favorecen la confianza. Y la otra reflexión que incorporo, que aparte de los modelos integrados, es que lo estaba planteando María, es decir, una mayor inclusión de las personas acogedoras en los planes de protección. Es decir, yo recuerdo cuando hacía intervenciones técnicas, claro, había familias que llevábamos desde el principio de la puerta de entrada, la formación,
Claro, con estas familias teníamos una confianza, primero, que la familia no se sentía juzgada ni amenazada cuando visitaba, que también Irene lo ha planteado, porque al final entramos en un lenguaje en que yo cuento, ¿para qué me voy a agobiar? O el miedo de las familias a los propios técnicos y a la propia administración. Entonces, un modelo integrado, claro, favorece la confianza, y la confianza se demuestra con hechos. Y la visión de las personas que están acogiendo, como los profesionales nos equivocamos, pueden estar equivocadas, pero tienen un lugar privilegiado y son muchas veces la voz y el objetivo más potente que tenemos los técnicos para saber cómo está un niño y sus necesidades y tal. Y pueden equivocarse, pero es que los profesionales también nos equivocamos. Entonces, eso no puede ser excusa para que queden en un espacio que nosotros siempre hemos llamado de pseudo-beneficiarios. Esa sombra que pulula por ahí de que al fin y al cabo estamos respondiendo lo que os decía de gestionar. No. Las personas que colaboran son las ejecutoras de la medida de protección y no serán técnicos, pero ¿cómo no vamos a contar en una comisión con la visión de estas personas? Son coterapeutas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Son parte de la reparación. Bueno, recogiendo un poco, recapitulando y recogiendo un poco, resumiendo el mensaje, yo creo que la clave está en la estabilidad, ¿no? La estabilidad de los referentes. Se hablaba antes sobre la estabilidad de los referentes cuando nos referíamos a familias de acogida, ¿no? Es mucho más estable la figura de un acogedor que de un educador en un centro de menores, ¿no? Pero no solamente es importante, ¿no? La estabilidad de ese referente, el referente familiar, sino también el referente técnico, ¿no? Que al final va a tomar tantas decisiones importantes sobre la vida del niño y que a veces, pues esa cara cambia, ese nombre cambia, esa forma de interactuar cambia y evidentemente eso afecta al niño y a su funcionamiento y relación con la administración. Muy bien, bueno, pues pasando a otro gran tema de conversación frecuente en nuestro entorno, vamos a hablar un poco sobre la transición del acogimiento a la adopción, pero también de entre acogimientos, me refiero. La transición es un momento tremendamente sensible, tremendamente delicado y no siempre se trata con la delicadeza, sutileza y con la amabilidad que debiera de tratarse. Se hacen transiciones, hemos vivido transiciones de todo tipo, ¿no? Algunas muy amables, o bastante amables, o suficientemente amables, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pero también otras transiciones que pueden dejar huella. De hecho, yo en mi etapa como psicólogo que he intervenido, uno de los grandes episodios que siempre me contaban los niños era el recuerdo de muchas de las transiciones que habían vivido. Lo recordaban como si hubiese pasado ayer, con un nivel de detalle espectacular, y yo creo que a las transiciones no le estamos dando el peso que realmente tienen, que es mucho, ¿vale? ¿Qué opináis al respecto, Irene, por ejemplo, si te parece bien empezar? Pues mira, yo creo que aquí, cuando hablamos de transiciones, debería individualizarse lo máximo cada caso. Cada niño ha vivido diferentes historias. Para realizar una buena transición, yo creo que lo primero que deben hacer es preguntar las características, las circunstancias del niño, recabarse toda la información que sea posible. Y para eso creo que las mejores personas que pueden dar esa información, las que más información tienen acerca del niño, de sus miedos, de sus problemas, de sus características, de sus problemas de salud, son las familias acogedoras que han vivido con él durante los últimos meses, años, el tiempo que sea. Entonces, lo primero que debería hacer es recabarse toda la información para poder luego individualizar cada caso. Y por eso deberían ser las familias de acogida quienes propusieran los tiempos de adaptación del niño. Aunque al final quien va a marcar los tiempos, quien va a marcar las pautas va a ser el propio niño con sus reacciones, con sus cambios, con su periodo de adaptación, van a ser ellos. Las familias acogedoras somos las que hemos estado con ellos durante el tiempo y si hace falta hacer una transición de 4 meses, debería hacerse una transición de 4 meses. Tiene que ser un procedimiento adaptado al niño. Un procedimiento, es que entran en juego muchas cosas, la edad del niño, la vinculación con las familias, todo lo que haya pasado, el momento incluso del año, si ha empezado el curso, si no ha empezado. Entran en juego muchísimos factores que deberían tenerse en cuenta y que nadie mejor que nosotros los conoce. Entonces, este proceso, si se hace con todo el respeto del mundo, si se hace con cariño, si se hace individualizado, si sobre todo este menor tiene una persona que le dé apoyo emocional durante todo el proceso, si este proceso se hace bien, al final salimos todos beneficiados.
sale el niño, hace una buena transición y se va feliz y se va contento y se va seguro y se va con apego. Y entonces las familias acogedoras y las familias adoptantes, que todavía no lo saben, pero cuando pase todo el proceso y cuando se acabe el proceso de adaptación lo sabrán, si se hace bien, al final nos quedamos todos más tranquilos y ganamos todos. Sin lugar a dudas es un proceso, el de la transición, en el que la figura más débil es el niño y donde se tendría que priorizar sus necesidades sobre todas, ¿no? Más que las de los adultos, que a lo mejor en ocasiones, bueno, pues porque se pueden defender, porque tienen argumentos o pueden esgrimir argumentos, pues acaban, ¿no?, protagonizando un proceso en el que no debieran de ser protagonistas, sino acompañantes. Bueno, pues María, te devuelvo el micrófono. Gracias. Yo vengo a poner la nota discordante. El título es Transición del acogimiento a la adopción y yo vengo a hablar de cuando no hay que hacer una transición. Creo, y lo he vivido y lo viví en mis propias carnes y lo vivo ahora por mis circunstancias laborales, que hay veces en las que no es necesario hacer un cambio de familia cuando se da un cambio de medida, por las circunstancias que sean, porque ha pasado mucho tiempo, porque los niños ya han transitado muchos escenarios diferentes en su cortita vida. Vemos niños de 4 años que ya están en su 5.º entorno y aún queremos llevarlos a un 6.º entorno porque es que tiene que irse a adopción. Y dices, bueno, ya, pero ¿de verdad es necesario que este niño cambie otra vez de familia porque hay que cambiar la medida? Es que a veces no es necesario. Es verdad que las transiciones son muy importantes, son fundamentales, pero cuando no hay otra opción, o sea, hay veces que no puede ser de otra manera y hay que hacer una buena transición y eso es parte de la solución, pero no es la solución. Hay veces que cambiar de familia no es la solución a los problemas de los niños. Hay que buscar, y yo entiendo que es difícil y que la sociedad aún no está del todo preparada, pero se la tiene que preparar para poner a los niños en el centro, ¿no? Y buscar familias que estén dispuestas a asumir ellos el riesgo del retorno y cargar ese riesgo sobre los adultos y no sobre los niños, porque estamos viviendo situaciones en las que las familias se ofrecen, ¿no?, a que los niños no tengan que volver a transitar otra ruptura emocional y a revictimizarse otra vez, y la Administración está poniendo pies en pared diciendo que no, porque la adopción es una cosa, el acogimiento es otra, son compartimentos muy estancos. Aquí, en la Comunidad Valenciana, luego tú pasas la frontera y luego hay otros sitios donde no, por ejemplo, ¿no? En Madrid, por ejemplo, la legislación es buenísima, hay una doble idoneidad, todo el mundo lo ve como algo normal y no se entiende lo que nosotros decimos. Entonces, en un país democrático en el que se supone que todos somos iguales, sobre todo los niños, no debería de darse estas diferencias, ¿no?, entre territorios en algo tan importante como las secuelas que pueda tener un niño de adulto por las cosas que le han pasado de niño, porque por desgracia todos estos niños vienen de un problema y de una cosa que arrastras toda tu vida, que es el no haber podido vivir con tu familia biológica, que ya per se es una cosa dura. Entonces, cuantos menos cambios se produzcan a posteriori, pues muchísimo mejor. Y no es que lo diga yo, lo dicen los profesionales, ¿no?, que estamos en contacto con muchos, por ejemplo Javier Mújica, que es psicólogo, lo podría decir Conchi seguro que también, que lo mejor no son las rupturas. Entonces, yo lo hablo desde la parte jurídica y desde mi visión como familia acogedora y familia adoptante, pero creo que esto es muy importante. Las transiciones están muy bien y hay que hacerlas bien cuando son imprescindibles, pero cuando no son imprescindibles y ahí está, todos los operadores están de acuerdo en que esto no sea así, no debería de ser la Administración quien haga esta pared, ¿no?, este no, porque no, y encima sin ningún argumento, incumpliendo la normativa que te pide que argumentes el porqué de las decisiones que tomas, y más cuando son de este calado para la vida de un ser humano. Que esto no beneficia a nadie, tampoco a los adoptantes, que luego van a tener a un niño más herido, que con el tiempo les va a dar más problemas. ¿Vale? Bueno, a colación de tu comentario sobre los adoptantes y esos niños heridos, si las transiciones no se hacen en condiciones, no sé si Ricardo podrías aportar algo en relación a esto. Si quieres, muy breve. Quiero decir, falta cultura de protección a la infancia. El acogimiento ha despegado mucho, pero la adopción es que estaba fuera, incluso en algunos momentos era una dirección general aparte, es decir, la adopción forma parte de las medidas de protección. Entonces, la adopción hay que traerla a la protección a la infancia. Y por lo que decía Irene de las transiciones, pues las personas adoptantes tendrán que ser preparadas para llevar un proceso de transición, porque si no el sistema
al final la adopción parece que sea un fin en sí mismo y condiciona todo el trabajo que se ha hecho de protección, se nos puede poner en riesgo porque tememos que se nos caiga la familia adoptiva hay unas presiones ahí. Entonces, tenemos que traer, creo, la adopción al sistema de protección, igual que las personas acogedoras se preparan y son colaboradoras, las familias adoptivas son colaboradores, son colaboradoras y hay que prepararlas como tal. Esa es un poco la reflexión que haría en ese sentido. ¿Cuál es el riesgo que se puede producir de alargar una transición? Que se nos frustren a lo mejor algunos adultos, incluso profesionales, familias adoptivas. Es decir, una transición que se alargue es en beneficio del niño, como muy bien ha dicho Irene, es una garantía para que el proceso de protección continúe. Muy bien. Bueno, por la parte que me toca, yo he vivido una adaptación, a mi definir, casi perfecta, una transición, perdón, no una adaptación, casi perfecta, y como experiencia personal, deciros que, bueno, pues la niña que ha pasado por este proceso de transición ha cambiado, por desgracia, en varias ocasiones de contexto, pero llevándose a cabo una transición muy medida, y el daño a nivel emocional que esa niña ha sufrido es, yo entiendo que mucho menor, además, a todas luces no lo presenta, no hay un daño, no hay un trauma, no hay un malestar por parte de ella, que si se hubiese hecho una transición, bueno, pues como se hizo. Como decía Irene, 4 meses, trabajando fines de semana codo con equipo de intervención, codo con consellería y codo con la familia biológica que se ofrecía a acoger a la nena. Entonces, el resultado se nota, y mucho que se nota. Todo esto partiendo de que, lógicamente, lo que plantea María, es decir, deberíamos de evitar cuantas menos transiciones mejor. Hombre, y en ese sentido, es verdad que flexibilizar las medidas a veces que nosotros mismos regulamos y articulamos, muchas veces la ley está hecha para las necesidades, no para complicarnos la vida. Y entonces es cierto que en momentos determinados yo creo que el sistema se ha regulado mucho y como todo, tiene que hacer una ingente también tarea de adaptación y de revisión. Ahora mismo yo creo que hay, es verdad, cosas reguladas que a veces nos complican y nos hacen inflexibles y van en detrimento de lo que pretendemos. Entonces, yo creo que eso, como en el tiempo, seguro que se encuentran fórmulas para flexibilizar porque lo merece la tarea. Vale la pena el esfuerzo. Claro. Muy bien. Bueno, ya entrando en la recta final y además viendo la cantidad de consultas que nos estáis trasladando, gracias, y que vamos a necesitar tiempo para responderlas, por supuesto. Hemos dejado como última cuestión, bueno, pues de la cual hablamos con mucha frecuencia, el tema de las familias menores especializados que requieren familias con especialización. Tenemos en la mesa una compañera que es, bueno, pues acogedora de una menor que requiere una intervención especializada. Yo creo que lo suyo sería que fueses la primera en responder y luego el resto te acompañamos, si te parece, Irene. Bueno, para no demorarnos mucho, lo único que me gustaría destacar en este punto es que el decreto que regula el acogimiento familiar, el decreto del Consell, el 35/2021, no se acoge en absoluto a la realidad. Este decreto, cuando habla en el artículo 10 de los acogimientos especializados, primero te habla de cuáles son los niños, niñas y adolescentes que son susceptibles, ¿vale?, de ser un acogimiento especializado, tengan pues alguna discapacidad sensorial, problemas médicos, problemas de conducta que no les permita adaptarse a lo mejor a la sociedad o que tengan problemas de adaptación, ¿vale? Hay varios grupos de niños o niñas menores que tengan que estar juntos, menores gestantes con hijos a cargo. Bueno, hay una serie de ítems que se consideran acogimientos especializados. ¿Qué pasa? Que para ser familia de especializada, al principio, porque luego se tuvo que modificar el decreto, se hablaba de que tenías que tener una formación específica para tú poder atender a este tipo de menores.
Sin embargo, ya había familias que llevaban durante muchos años, me viene a la cabeza ahora mismo una familia que tenía una niña con una parálisis cerebral importante, no estaban formadas, no eran enfermeros, no eran médicos, no eran profesionales sanitarios, y por eso no se les reconocía esa especialización del acogimiento, y llevaban años con esa niña, con esas necesidades especiales. Luego se añadió que también podían ser familias especializadas, familias que llevaran mínimo 2 años de experiencia acogiendo a niños con ese tipo de, o trabajando con ese tipo de menores con necesidades especiales, específicamente de las que parecidas a las que ellos se ofrecían a acoger. Bueno, simplemente, por resumir un poco, creo que no se ajusta a la realidad. Creo que hay muchísimos menores que podrían ser candidatos a ser un acogimiento especializado, ya que necesitan una atención continua, una formación continua, que el decreto dice que debe ser la entidad pública quien te ofrezca esa formación específica. Y ya me hubiera gustado a mí que todos los cursos que yo he tenido que hacer después de neurodesarrollo, de atención a las condiciones específicas que tiene mi hija, me los hubieran ofrecido la Consellería y no tener que buscarlos y financiármelos yo. Entonces, creo que no se ajusta a la realidad. Creo que, además, habla de 3 tipos de acogimiento. El profesionalizado no lo hemos visto, en la Comunidad Valenciana creo que no existe. Y luego de especializado habla de 2 grados, grado 1 y grado 2. El grado 2 no existe, que sepamos, nadie tiene un acogimiento especializado de grado 2, que sin embargo es el único que recoge que las familias especializadas de grado 2, que no existen, la ventaja que tendrían era que podrían ser su seguimiento, podrían ser su propio técnico de seguimiento y participar en las comisiones de las que se habla sobre esos menores, pero yo considero que tendrían que ser todas las familias, sean especializadas o no sean especializadas, las que formarán parte de esas comisiones, porque somos las que más información tenemos acerca de estos menores. Bueno, pues si te parece, Ricardo, continuamos contigo. Sí, yo en el tema han planteado el tema del profesionalizado, pues eso, la insensibilidad o la falta de coordinación, lo que decíamos, de otras administraciones que se hicieran eco de esta realidad para poder ensamblar. Y luego un poco por lo que dice Irene, claro, un acogimiento especializado no es solamente un módulo económico, es decir, no es pagarle más a la persona que acoge para que tenga más tiempo y que aguante, es decir, es algo más complejo y entonces creo que es un tema que merece prestar atención, el tema de los acogimientos. Yo creo que también está sucediendo un poco pues que regular esto, ahora está el conflicto de dar cabida a las situaciones que estaban anteriores en esto, más las nuevas que se incorporan, pero bueno, que es un tema que creo que formación, atención, flexibilidad, contar con otros recursos, es decir, no quedarnos tranquilos con que aumentar un módulo económico ya significa tener una categoría de acogimientos especializados. Muy bien. Bueno, pues ya casi cerrando nuestra intervención, yo no sé, María, si deseas aportar algo más a lo que han dicho los compañeros en mesa. Poco más. Creo que es un ejemplo el tema de los especializados que demuestra otra vez que se legisla sin bajar al barro, o sea, sin ver la realidad. Se legisla un poco como un actor ciego, ¿no? Que viene desde la barrera y no en la realidad, y luego pasan estas cosas. Pues acogimiento especializado tipo 2 que luego resulta que no existe porque las familias no cumplen según lo que se ha puesto ahí, pero porque no pueden cumplir. Es un poco más de lo mismo. Yo, para cerrar, creo que es importante que las familias se unan, y para eso las asociaciones son muy importantes. Hay que hacer un trabajo asociativo de apoyo, ¿no? De que las familias entre ellas se apoyen y se sirvan de hombro para coger más fuerza, porque creo que el recurso del acogimiento es fundamental y se está diluyendo de una manera como un reloj de arena que de verdad que asusta ver cómo la gente se va, cómo cada vez hay menos familias y cómo entran menos, las que hay se cansan, y los niños al final son los grandes perjudicados, que se van a quedar sin una cosa que es fundamental, que es el poder crecer en una familia, que debería ser el fin último para todos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, porque bueno, con esto estaría la exposición de contenido que queríamos presentar ante los asistentes, y vamos a intentar responder a todas las cuestiones que se han trasladado a la mesa. Son muchas, vamos a intentar hacerlo de la manera más rápida posible e intentar no dejar ninguna en el tintero. Si os parece, vamos a empezar por una pregunta que
bueno, nos hacen desde el público. ¿Qué os parece que los niños con necesidades especiales que hay en familias con acogimientos normales no tienen la formación? Vale, perdonad, reformulo la pregunta. ¿Qué os parece que haya niños en un acogimiento normal, pero que realmente tienen unas necesidades especiales, ¿no? La familia no reúne las condiciones para ser familia especializada, pero sí que es cierto que el niño presenta esas necesidades. ¿Queréis responder a alguno en especial? ¿Todos? Pues es injusto. Es injusto porque están, al final, el trato de favor están diferenciando o favoreciendo a unos niños sí y a otros no, porque recordemos que el especializado es según el tipo de niño, según los problemas que tenga el niño, no según la formación o la no formación que tenga la familia. Si esa familia lleva años cuidando a un menor, que lleva años con el mismo problema, pero no tiene formación, imagínate una persona de 60 años que lleva cuidando o acompañando a un menor con problemas de conducta 5 años, ¿por qué no es un acogimiento especializado? Si ya durante 5 años ha estado tratando los problemas que tiene a día de hoy. Y sobre todo es que no se les ofrece, tampoco se les oferta esa formación para que ellos lleguen a ser un especializado, cosa que tampoco creo necesaria. Al menos los acogimientos que ya, lo que hablaba la pregunta, que ya están formalizados. Otra cosa son los acogimientos nuevos o familias nuevas que se ofrezcan como familias especializadas, que a lo mejor sí que tengan que aportar, para hacer un cambio de inflexión o un impasse, que tengan que aportar más formación o más documentación para poder ser familia especializada. Pero los que ya lo son, me parece injusto, la verdad. Esta otra pregunta va directamente dirigida a ti, Irene. Por lo tanto, ¿cuál es la formación específica exacta para un acogimiento especializado? ¿Podrías mencionar algún tipo de formación concreta? Lo que pasa es que, claro, esto como es que depende de la especialidad. Hay muchos tipos de acogimiento especializados. Claro, yo, si queréis, os hablo de mi necesidad. caso concreto. Yo tengo una niña con necesidades especiales porque, bueno, desde que nació tiene un retraso en psicomotor, tiene antecedentes de su familia de origen, su familia biológica, su carga genética, digamos, tiene discapacidad intelectual. Entonces, yo soy enfermera pediátrica y luego me formé en neurodesarrollo y hice varios cursos que yo me busqué y yo me financié para poder darle la mejor atención, digamos, a esta niña. Pero luego hay otros niños que, por ejemplo, tienen problemas de conducta que no se especializan porque los padres de acogida no son psicólogos, pero a lo mejor llevan trabajando con el niño, que a lo mejor me repito mucho, pero es que es la realidad. A lo mejor llevan trabajando con el niño durante años y se han formado en lo que han podido, y la vida y el acogimiento en sí les ha dado una experiencia y les ha curtido que probablemente tengan mejores recursos para atender a ese tipo de niños que un psicólogo. Una puntualización. Yo es que creo que hay un callejón sin salida en pensar en la especialización en la familia. Y porque volvemos además a cargar todo el peso de la protección de este niño o de esta niña en las personas que lo acogen. Nosotros conocemos muchos casos de personas que dices, es impensable que este niño salga de este acogedor, además el perfil que habéis nombrado, monoparental, con un adolescente, con múltiples traumas, con una historia súper difícil, desarraigado, separación de hermanos, tal. Entonces, claro, si esta persona que lo está acogiendo ahora no reúne estos requisitos, flexibilizar, ¿Cesamos el acogimiento? Claro, flexibilizar las medidas. Es decir, la especialización. No puede poner el peso de toda la protección de este acogimiento especializado en el acogedor y transformarlo y formarlo. No. El acogimiento merece mucha atención. Tenemos una parte positiva, que es que tenemos un adulto o dos vinculados con este niño, con esta niña, y tendremos que ver la forma de que podamos engrasar esto para que pueda sostenerse, ayudando al acogedor. Pero claro, no podemos inventarnos de repente una formación salvadora que nos transforme a la persona que acoge y se haga cargo de todo. Es un poco fantasioso. Dentro de la misma pregunta hay una cuestión que yo creo que nosotros no estamos en condiciones de resolver, que es qué va a pasar con la modalidad de acogimiento profesionalizado. Podemos tener nuestra opinión, pero a lo mejor este tipo de preguntas están más dirigidas a la propia Administración, que es quien sabe si en algún momento esa propuesta
en qué dirección va a ir, ¿vale? La siguiente cuestión la voy a aunar, las dos preguntas, ¿no? Es una cuestión que nos traslada, ¿no?, la preocupación sobre cuando en un acogimiento con un adolescente, que evidentemente ha tenido una trayectoria en años previos con la familia, llegan los momentos difíciles del choque entre el adolescente, entre el niño y la familia, ¿no? Cuando hay un cese, en ocasiones, por parte de la persona que formula la pregunta, da la sensación de como que no hay una mediación a posteriori entre la relación de ese adolescente que sale de la familia y esa familia, que al fin y al cabo pues es una familia acogedora, parece como que ya queda fuera del sistema, ¿no? Entonces, ¿creéis que se puede hacer de otra manera? ¿Creéis que hay medios o se podrían invertir medios de otra manera para que ese trabajo se diese continuidad? Porque al fin y al cabo ese adolescente es la familia que tenía hasta este momento. Yo no sé si hay recursos o no, pero deberían haberlos, porque realmente tú has dedicado un tiempo, has invertido tu vida en tratar de acompañar en el desarrollo de ese niño que llega a su etapa adolescente, que es una etapa complicada, que tiene unas características muy concretas y en las que yo creo que se debería trabajar más para no llegar a darse ese cese. En el caso de que se dé ese cese, igual que se hace un seguimiento al menor, que luego pasa de un acogimiento en familia educadora a un acogimiento residencial, entiendo, ¿quién le pregunta, porque eso lo he visto, yo lo he vivido, quién le pregunta a la familia educadora cómo estás, cómo te sientes, qué ha pasado? Muchas veces nos sentimos juzgadas, que directamente se propone el cese de un acogimiento por conflictos que se podrían haber trabajado y resuelto con una buena mediación y con unos buenos recursos, no sé si técnicos, psicológicos, para no llegar a ese punto. La siguiente pregunta nos interroga acerca de las familias monoparentales, que en muchas ocasiones hay muchas familias que son monoparentales. Evidentemente, por el hecho de ser un único adulto, un único referente adulto, educando y criando a un niño, pues eso te supone unas dificultades mayores, ¿no?, a la hora de cubrir esas necesidades, ¿no? Nos preguntan sobre los recursos o el apoyo que debieran de recibir estas familias como pues una familia con necesidades también, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Bueno, yo empecé siendo familia monoparental, luego conocí a una persona, me casé y rehicimos el curso y ahora dejé de ser monoparental y somos los dos acogedores. Pero yo empecé siendo monoparental y la única diferencia que veo por parte, o sea, evidentemente siendo dos hay 4 manos y hay mucho más amor, se multiplica, pero la diferencia es que creo que son 3 euros más al día en la prestación que le dan al niño, porque las prestaciones son para el niño, pero no hay más diferencia. ¿Queréis aportar algo? Vale, pues la siguiente cuestión es el proceso de valoración de idoneidad. Según la persona que traslada esta pregunta a la mesa, en un principio el proceso de valoración de idoneidad es como más férreo, más intenso con la familia educadora que con las familias extensas. ¿Qué opináis al respecto? ¿Eso es así? Es difícil de responder por nuestra parte, ¿no?, esta cuestión. Exactamente, desconocemos el procedimiento, sabemos cómo nos evalúan y cómo nos valoran a nosotros, pero tampoco sabemos cómo se valora, ¿no? A lo mejor es una pregunta que podría responder mejor otro de los ponentes o otros de los ponentes que han participado, ¿no?, en la mesa. Bien, vamos acercándonos al final. Dejo 3 juntas que haré que vamos a presentar en el último momento. Esta dice, bueno, Ana, no sé yo si esto ya nos estamos excediendo de todos los tiempos, ya hemos repasado todos los tiempos posibles, ya vamos sin freno y en caída libre, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Esta es una cuestión, vamos, por darle voz también a la persona que ha querido trasladar esta cuestión. Hasta ahora ha habido familias valientes y fuertes que se han ofrecido a acoger hasta incluso a 3 menores, a 3 niños, niños, niñas y adolescentes en el seno de su familia. Y bueno, pues el decreto parece limitar, ¿no?, estos grupos de hermanos grandes, ¿no?, o estos niños, no tienen por qué ser grupos de hermanos, pueden ser diferentes niños de diferente origen, ¿no? ¿Qué opinión tenéis al respecto a esta limitación que se ha incluido en el decreto? ¿Tenéis alguna opinión al respecto? Yo creo que habría que analizar, habría que ver caso por caso. Es verdad que incluir en una familia más de 3 menores no es una cosa fácil, habría que ver en cada caso si la familia está preparada o no, pero volvemos un poquito a legislar sin bajar al barro. Igual hay familias
que están preparadísimas y que pueden asumir eso, y familias que no. O sea, habrá que ver en cada caso en concreto y no limitar directamente a través del decreto, sino ver la realidad. Luego una prevención a veces del mal uso del recurso, que es que al final abusar también de personas y que se vaya de madre la cosa, que es decir, no, es que aguanta, que, bueno, a ver, es una cosa para mí, quiero decir, yo opino que hay que ver caso por caso. Claro. Me parece que es difícil en estas cuestiones poner un límite o una norma. Individualizar muchísimo. Es que eso es fundamental. La siguiente pregunta es una pregunta que bueno, es en relación a las transiciones. Yo creo que hemos hecho una exposición bastante extensa respecto a las transiciones y que queda más o menos respondida. No sé si ha llegado antes de que desarrollásemos ese punto o después, pero vamos, yo la daría ya por respondida. Y ya por último, estas tres juntas. Son tres cuestiones que nos trasladan sobre, bueno, pues diferencias que se puedan encontrar entre la percepción que tienen las familias y la percepción que tengan los técnicos, tanto de intervención en las entidades como de intervención y gestión de los expedientes en dirección territorial, general, en consellería, ¿vale? Bueno, ante todo, transmitir el mensaje de que la idea de poner sobre la mesa estas preocupaciones frecuentes de las familias no es entrar en un conflicto, ni mucho menos con nuestros aliados, que tienen que ser los técnicos de consellería, sino intentar dar visibilidad a aquellas cuestiones que se pueden mejorar, aunque estemos limitados en recursos. Se deben y se pueden mejorar aunque estemos limitados en recursos, y esta es la clave, ¿vale? ¿Que hay que pedir más recursos? Por supuesto, siempre. Aunque nos los den todos, seguiremos pidiendo más recursos. Pero aún así, con lo que tenemos que sacar adelante a un grupo importante de niños que dependen de nosotros, ¿vale? Bueno, entre las diferentes cuestiones que se comentan, sobre todo hay una que creo que es importante darle voz, que es la diferencia que hay en cuanto a la diferencia de opinión que hay en cuanto a la afirmación que ha hecho María respecto a el interés por parte de la Administración del desconocimiento de la norma por parte de las familias, ¿no? No es tanto interés como que beneficia a la Administración que las familias desconozcan cuál es el procedimiento que hay dentro. Es decir, desde que un niño entra, que tiene que pasar una comisión, que luego tiene que pasar por la CAF, todo este proceso, si no estás muy dentro o no te has visto en algunas situaciones, por las familias se desconoce totalmente. Es que no es que lo diga yo, es que lo ves cuando tratas con familias. Y ese desconocimiento beneficia a la Administración, en tanto que luego las familias muchas veces no presentan alegaciones porque no saben o porque tienen miedo a las represalias, no saben realmente cuándo pueden, cómo pueden, qué derechos tienen, qué obligaciones. Eso hay un desconocimiento plausible en las familias que se puede ver cuando tratas con ellas. Y es que eso sí que beneficia a la Administración, que muchas veces las familias no les, por decirlo de alguna manera, plantan cara y se conforman con según qué decisiones, a lo mejor sin estar de acuerdo, porque no tienen las herramientas y no conocen bien el funcionamiento y no se pueden imponer. No digo que sea una cosa intencionada, pero sí beneficia. Entendemos perfectamente a lo que te refieres. Bueno, pues lo sentimos porque hemos roto el molde. Todos habéis sido súper rigurosos con el respeto al tiempo y nosotros no hemos respetado nada. Lo siento, Ana. Hemos intentado. Muchísimas gracias a todos.